Buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Álvarez Cadavid, mi compañero Neil Alexander Calvo Arroyave. Estamos presentando unos videos del desarrollo del equipo asistido electrónico para la fabricación de bobinas de transformadores eléctricos superiores a 0.5 kVA con comunicación Zigbee e interfaz gráfica por medio de Java. En este momento vamos a hacer la muestra de lo que es el firmware del microcontrolador. Para esto utilizamos el software MPLAB 8.83 de la empresa Microchip. En este entorno de desarrollo se pueden programar las diferentes familias de microcontroladores de la empresa Microchip, tanto en ensamblador como en lenguaje C. Nosotros escogimos el lenguaje C porque es un lenguaje pues mucho más versátil, que nos da mucho más potencia a la hora de programar el microcontrolador. Y para este propósito también utilizamos el compilador CSS de la empresa CSS Software. Es un compilador de C para la familia de microcontroladores de Microchip, desde las familias 10F, 12F, 16, 18 hasta los DSPIC y la familia 32F. Vamos a mirar entonces qué es el entorno de desarrollo del MPLAB 8.83. Acá vemos como tal un ejemplo de este. El MPLAB trae pues la parte de la interfaz gráfica, trae como tal acá una ventana donde nosotros digitamos el código, trae también acá diferentes ventanas donde nos muestra la parte de la pila del microcontrolador, donde podemos ver acá la ventana donde se ven los registros del microcontrolador, y hay otra ventana también donde se puede ver el código que él genera en ensamblador cuando se compila el proyecto. Pero de estas ventanas pues no nos vamos a ubicar, no vamos a entrar, básicamente es en el software, en el desarrollo del firmware. ¿Qué es un programa en C para un microcontrolador? Un programa en C para un microcontrolador consta de las siguientes partes. Una, la parte de los archivos de cabecera y configuraciones del microcontrolador. Cuando me refiero a la parte de los archivos de cabecera, es esto que resalto acá. Es básicamente un archivo con la configuración del microcontrolador. Acá se define el reloj que va a utilizar el microcontrolador. Acá se definen los diferentes fusibles del microcontrolador, los cuales se programan una sola vez como tal en el microcontrolador en la rutina de programación. Se incluye también la librería del LSD y un manejo para comunicación serial. Se muestran los pines de entrada y salida de datos y la velocidad en baudios a la cual se va a comunicar el microcontrolador. Por acá tenemos un registro, el Lincoln, encargado del manejo de interrupciones en el microcontrolador, y tenemos un bit que se llama el RBF, que es un bit por cambio en puerto B. Para nosotros hacer el desarrollo del software, básicamente entonces tenemos cómo capturamos las señales de entrada del encoder que van a llegar al microcontrolador. Para eso utilizamos una compuerta AND para hacer la combinación de las señales. Cuando recibimos la señal, cuando los dos pulsos del encoder están en alto, se genera una interrupción en el microcontrolador, y cuando alguno de los pines cae, también se genera otra interrupción, con lo cual nosotros podemos determinar para qué lado el microcontrolador, para qué lado gira como tal el taco de bobinado, para saber en qué dirección estamos. Definimos como tal una macro que es la resolución para calcular para mirar como tal la resolución como tal del encoder. Es un número de punto flotante. Otra macro que es las vueltas que va dando el taco generador. Y estas otras que vemos acá es unas macros para mostrar mensajes. Definimos también unas macros, unas constantes con diferentes valores para la parte de capturar las señales. Entonces, el programa en C consta de los archivos de cabecera, consta de macros y constantes utilizadas como tal en el software para nosotros saber en qué dirección está entonces rodando el taco generador, y para saber cuál es el conteo como tal de las vueltas. Tenemos en este momento como tal estas constantes que hay acá, que es la definición como tal de los puertos por donde entran las señales del microcontrolador, y tenemos también acá la combinación a la cual se hace el chequeo. Tenemos también como tal unos bits
Tenemos también como tal unos bits para saber cuándo el menú es real o entero. Tenemos también unas constantes de enumeración definidas para saber las diferentes tareas que debemos hacer. Tenemos también unos constantes de enumeración para determinar cuáles son los mensajes que vamos a visualizar. Tenemos también unos constantes de enumeración para saber en qué línea se van a poner estos mensajes y un dato de enumeración booleano si es falso o verdadero. Tenemos acá también unas constantes, pero estas son guardadas en la parte, estas también se guardan en la parte de la flash con los mensajes que se van a mostrar en el LCD durante el menú de configuración del dispositivo y durante la ejecución de un bobinado, por ejemplo. Acá también tenemos unas constantes para saber en qué capa va, en qué tab va, con el string como tal de cada uno de los números. Aquí también tenemos como tal un mensaje para saber si hay o no resolución del encoder. Cuando el microcontrolador se graba, se borra toda la memoria y se reprograma la memoria del microcontrolador. También como tal se borra la memoria EEPROM en la cual se están guardando los datos del encoder. Acá tenemos unas banderas de un bit como tal para la parte del manejo durante el programa de las diferentes variables, pues de las diferentes cosas que van sucediendo en la ejecución del programa. Acá tenemos los registros como tal que se cargan, uno con los diferentes valores de los tabs durante la ejecución, unos con los diferentes valores de las vueltas. Tenemos también como tal acá un registro que se llama encoder que guarda el estado de los puertos donde llegan las señales del encoder. También tenemos registros con las capas y los tabs. También tenemos acá como tal un registro con las capas, los tabs para saber pues en qué capa vamos, en qué tab vamos, un contador de capas y de tabs, y tenemos también por acá un registro flotante donde están las vueltas y el número de pulsos como tal que se dan. Y acá tenemos las diferentes funciones de que consta el firmware del microcontrolador. Entonces, por partes, el software consta entonces de archivos de cabecera, macros y constantes que se definen para el programa. Esto también es una constante como tal. Se definen banderas para el manejo, para la manipulación del software. Se declaran variables globales para utilizarse en el programa y se declaran las diferentes funciones que se utilizan en el programa. Tenemos varias funciones, una que es configuración de los puertos, otra que es el chequeo de los señales del encoder, otra es la inicialización de la pantalla, mostrar el menú, mirar como tal los puertos, porque hay 5 puertos de entrada con pulsadores que el usuario manipula para hacer la configuración del menú. La parte de los mensajes, aquí se muestran los mensajes. Tenemos también una función para calcular cuántos pulsos se deben generar, por ejemplo, para dar una vuelta o donde está un tab. Esto es una función para revisar la secuencia. Él es capaz de mirar si por ejemplo se ingresaron 2 capas pero no se ha ingresado ningún número a la capa. Él como tal revisa eso y le informa que faltan datos por ingresar. Un inicio de secuencia, y estas son funciones. Esta función por ejemplo es una función de salvar datos, que es una función que se implementará luego para la parte de salvar los datos en caso de que se vaya la energía y el microcontrolador funcione con una batería. Tenemos acá una función para establecer un timer, para decodificar números. Esto es una tarea para el contador de tareas. Esto es una función para calcular las vueltas, una función para hacer el pitido de un buzzer, y esta es una función para encontrar la resolución. Acá vemos las funciones de interrupción. Esta es la función de interrupción por cambio en el puerto B. Las funciones de interrupciones por cambio es: si se presenta un flanco de subida se genera una interrupción, y si hay un flanco de bajada también se genera una interrupción. Eso lo aprovechamos muy bueno nosotros para poder mirar, capturar las señales del encoder y saber para qué lado iba, e incrementar como tal un contador, que en este caso lo llamamos pulsos enc, es cuántos pulsos hemos recibido nosotros del encoder
para saber cuándo nosotros debemos parar en una capa o parar en un tap, o si ya hemos llegado al final como tal de la bobina. De eso consta la función de interrupción. Entonces la función de interrupción captura el estado del puerto A y captura el estado del puerto A por una bandera en 1, y luego cuando se genera otra interrupción se mira cuál fue el cambio de alguno de los pines, y dependiendo de ese cambio se está o incrementando o decrementando el contador. Y luego de esto, acá en la función se compara con cada uno de los taps o de las vueltas para saber si ya llegó como tal a uno u otro de estos puntos donde debe parar la máquina. Acá vemos una función de interrupción del timer y la función principal del programa. De esto consta todo programa en C. Aquí vemos la función principal, que es la que genera un retardo de inicialización, inicia como tal la pantalla LCD, configura los puertos. Hay otro retardo para mostrar como tal esa parte de bienvenida del mensaje, y una función donde se va a buscar cuál es la resolución del encoder. Si el encoder, si al equipo no se le ha ingresado la resolución del encoder, pues se muestra un mensaje diciendo que no hay resolución, la cual se debe configurar luego para poder que el equipo funcione adecuadamente. Y se inicializan todas las funciones, y se inicializa las interrupciones del microcontrolador. Luego tenemos un ciclo infinito donde el microcontrolador está revisando constantemente las diferentes tareas. Uno es la parte de mostrar el menú, tenemos la parte de revisión de secuencias y tenemos la parte de inicializar la secuencia. Acá está la función de configuración de los puertos, donde se configuran cuáles son los puertos de entrada, cuáles son los puertos de salida para el microcontrolador. Tenemos una función que es la parte de revisión de puertos, para revisar el estado de los pulsadores para que el operario configure el equipo. Tenemos también la función de encontrar la resolución. Él va, lee la memoria doble de pronto del microcontrolador y revisa si hay una resolución adecuada o no para el equipo, y muestra un mensaje o no si hay una resolución adecuada o si no la hay. Tenemos también una parte que es el chequeo del encoder para recibir las señales que provienen del encoder. Tenemos la inicialización de la pantalla donde se muestra el mensaje de bienvenida. Esta que vemos acá es la función del menú. La función del menú consta de una sentencia switch cache, donde los diferentes cache que se van ejecutando son los diferentes menús de configuración que se van mostrando en el programa. Entonces se revisa los puertos y se mira qué pulsadores se han presionados, y conforme a esto se van ejecutando las diferentes tareas de configuración del menú. Acá tenemos también el menú de configuración de la resolución. Es una combinación de dos pulsadores, los cuales, si se presionan simultáneamente, se entra a la configuración del menú de resolución, con lo cual el operario configura la resolución del encoder. Y luego se revisan acá algunas banderas para saber si se ha ingresado o no la información debidamente puesta en el menú. Esta es la función de mostrar mensajes de configuración, donde nosotros acá mostramos los mensajes de configuración del equipo. En este momento tenemos aproximadamente 14 mensajes que se muestran en el equipo. Tenemos también una función que es la parte del cálculo. Esta es una función pues muy importante, donde se calculan la relación que se deben tener para las diferentes vueltas del menú de configuración. Entonces, si ingresan los datos, él recibe como tal un parámetro que es un entero de 32, un parámetro que es un entero de 8 y una bandera como tal. Hay que aclarar también que esta función de configuración del número es capaz de configurar un número en punto flotante, su parte entera y su parte decimal. Luego de esto tenemos la revisión de las secuencias, donde se revisan los diferentes datos que se ha ingresado el operario, y si esos datos, pues si hay algunas variables que están vacías o no, para indicarle al operario cuál de estas variables están vacías, y el equipo se remite a ese espacio vacío para proceder a llenarlo. La inicialización de las secuencias, ya aquí tenemos una inicialización de secuencias donde se revisan si las banderas que indican si hay algún dato faltante están digamos limpias, para poder empezar la secuencia. Y en caso de que se pueda inicializar la secuencia, el operario debe presionar enter para dar un pulso a un relé que resetea el contador principal de la máquina y empezar pues toda la secuencia como tal
de toma de datos del encoder. Acá tenemos como tal entonces un ciclo también anidado dependiendo de una bandera que es la bandera 5, la cual se pone en cero al terminar toda una bobina. Entonces cuando se entra en este ciclo infinito tenemos lo que se llama tareas count y cálculo vueltas. ¿Qué es tareas count? Tareas count es básicamente una función donde se hace el muestreo de tres banderas, las cuales indican diferentes estados en el bobinado, en el bobinado. Una es si se llegó al final de una capa, la otra si se llegó al final de un tap y la otra si se llegó al final total del bobinado. Y este que vemos acá es cálculo vueltas, donde se hace el cálculo de las vueltas y se muestrea en el LCD. Tenemos también la parte del buzzer, donde el buzzer hace unos pitidos dependiendo del número de pitidos que se quieran como tal encontrar acá. Y la parte de save data es una función, como les digo, que luego pues se está implementando, se implementará luego, que es para la parte de salvar los datos cuando el equipo se desenergice y quede funcionando con una batería para que estos datos no se pierdan. Y esto es la decodificación de un número a letras, que es básicamente mostrar un mensaje final de capa 1, mostrar el 1 como tal en un string. Esto es todo el desarrollo del software como tal. Cuando uno ya tiene el software, para compilar el software presiona uno la tecla F10, en ese entonces se va al compilador que es CSS y se genera la compilación y la revisión del software, donde él arroja como tal el resultado. En este momento está todo muy bien, no tenemos ningún error, ya se ha cargado en el microcontrolador también y se ha puesto a funcionar este sistema. Muchas gracias, seguiremos con la parte del desarrollo de Java.